Hola amigas y amigos, tengan todos ustedes buenos días. Acá en Pittsburgh son las 8:22 de la mañana y el día de hoy quisiera empezar, bueno, yo empecé mi semana ayer, pero en términos seculares la semana empieza hoy. Quisiera empezar eh, haciendo un comentario respecto a cómo quiero comentar el día de hoy sobre la situación mundial, específicamente la actual situación mundial en términos de seguridad. ¿Por qué quiero comentar sobre eso? Generalmente mis comentarios son de asuntos muy específicos en Ecuador. Y por lo general termino conectando eso de alguna manera con alguna tendencia global, con alguna tendencia regional o con algún aspecto estructural detrás de esa problemática. Esta semana me gustaría empezar al revés. Me gustaría empezar con la temática estructural, o en este caso la tendencia global, y descender desde allí a problemáticas concretas en Ecuador que requieren comentarios. ¿Y por qué quisiera hacer eso? Porque creo que la actual situación mundial en términos de seguridad es muy importante para cómo entendemos muchos de los desafíos que tenemos actualmente en Ecuador. Sea eso la defensa de nuestros recursos ante una flota pesquera de bandera china, o ya sea la política energética que vamos a definir para el uso de nuestros recursos no renovables, pero también cómo afecta eso la situación climática en Ecuador y la disponibilidad de agua, como es el caso de los proyectos mineros en Quimsacocha, en Girón. Bien, ¿a qué me refiero con la situación mundial en términos de seguridad? Básicamente guerra y paz. ¿Por qué quiero hablar de esto hoy día? Las personas vivimos dentro de una polaridad, diría yo. Nacemos y morimos, así de sencillo. Después de la muerte tenemos ideas de lo que viene después de eso, pero son ideas que ninguno de nosotros hemos podido comprobar que en efecto, bueno, así son las cosas. Así que esas ideas son más una cuestión de fe. Dentro de lo objetivo, dentro de lo temporal, sabemos que hay nacimiento y muerte. Y en el medio de esas dos polaridades hay una serie de situaciones extremas que los seres humanos vivimos. Alegría, tristeza, dolor, serenidad, ese tipo de situaciones polares. Las naciones no son nada distinto, así como nosotros las personas estamos sometidos a polaridades en nuestra existencia, las naciones, que son nada más que colectivos de personas agrupados en torno a un idioma, territorio, costumbres, leyes comunes, y los estados, que no son otra cosa que los aparatos jurídicos institucionales, políticos, para ejercer la soberanía de ese territorio y proveer estabilidad y seguridad para esas naciones, también están sometidos a polaridades. En el caso de los estados, me voy a referir específicamente a los estados, secundariamente a las naciones, a diferencia de las personas que tenemos distintas polaridades que más o menos podemos delimitar en promedio, cada persona nace, muere y entre ese periodo va a llorar, va a reír, va a tener hambre, va a comer, va a tener sed, va a satisfacer su sed. Es menos fácil establecer esas polaridades para los estados. ¿Por qué? Porque los estados viven situaciones muy diversas. Las polaridades pueden ser muy distintas en función de su región, de sus circunstancias geográficas, todo eso. Sin embargo, sabemos que hay un factor común. Todos los estados conocen la guerra, todos los estados conocen la paz. Y más importante que eso, el otro factor común es de que no hay estado que vive en paz por siempre, no hay estado que vive en guerra por siempre. Pueden haber estados que conocen situaciones de paz muy longevas, como Suiza, aunque la última guerra que luchó Suiza quizás fue en las guerras napoleónicas, pero Suiza conoce lo que es la guerra. Suiza mantiene un ejército para eso. Pueden haber estados que se hayan desarmado totalmente, Panamá, Costa Rica. Costa Rica es un caso más concreto de desarme total. Sin embargo, también han conocido la guerra y no hay certeza de que no vuelvan a conocer la guerra. Su situación de paz puede ser muy longeva,
pero nadie puede extenderles una garantía por escrito. Costa Rica, Panamá, Suiza nunca más van a conocer lo que es una guerra. Entonces, a pesar de todas las diversidades de contextos y características que determinan las polaridades de los estados en el mundo, sabemos que hay dos factores comunes. Conocen la guerra y conocen la paz, y nadie vive en guerra, ningún estado vive en guerra eternamente, ningún estado vive en paz eternamente. Fluctúan estas dos polaridades. Bien. Esto es muy importante el día de hoy. ¿Por qué? Porque es importante que yo comente sobre esto. En el caso concreto de Ecuador. O sea, Ecuador. Ya no hay problemas territoriales con Perú. ¿Qué guerra vamos a ver nosotros? Bien. Mucho del entendimiento que tenemos los ecuatorianos respecto al rol de la guerra es en función de reclamos específicos. Cuando hay reclamos específicos en torno a territorio, recursos naturales, sí, la guerra es posible. Afortunadamente, gracias a la pericia de nuestros diplomáticos, Ecuador no tiene reclamos pendientes con sus vecinos en ninguno de esos aspectos, que sepamos. Habría que ver de lado a nuestros vecinos, meternos en sus cabecitas y esperar que en efecto sea lo mismo. ¿Puede ser lo mismo? Probablemente. Sin embargo, hay un pequeño problema. Cuando estudiamos cómo las guerras surgen, rara vez surgen por una sola razón. Rara vez hay reclamos concretos. Y por eso es que siento la necesidad de comentar respecto a este tema a nivel global el día de hoy. Para desmitificar un estereotipo muy fuerte en Ecuador. Que solo puede haber guerra cuando hay reclamos específicos. Que la guerra es ese tipo de cosa que se puede ver aproximándose a 10, 20 años. Si solo fuera así de cierto, no habríamos tenido Primera Guerra Mundial. Y aquí viene el comentario respecto a la situación global. ¿Cómo es que la situación global el día de hoy se parece a la situación global previa a la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué no la Segunda? ¿Por qué no la Guerra de Crimea? ¿Por qué no la Guerra de Reunificación Alemana? Por un sencillo hecho, la Primera Guerra Mundial fue tan impactante que todo el mundo se metió a examinar las comunicaciones diplomáticas y militares de los estados europeos años antes de la guerra, porque todo el mundo quiso entender cómo rayos el Imperio Británico terminó sacrificando 600.000 vidas de soldados británicos en los campos del Somme, solo en 1916. Ahí no estamos contando Cambrai, no estamos contando la moledora de Verdún, que cobró 800.000 vidas francesas. Ypres. Solo Somme costó 600.000 vidas. Los europeos querían saber, ¿cómo rayos nosotros terminamos haciendo esto? La Primera Guerra Mundial tuvo bajas militares, fatalidades militares, y las bajas, que son heridos y víctimas sumados, mucho más grandes, fueron astronómicas. Entonces se metieron a buscar en sus comunicaciones diplomáticas y militares cómo es que sus estados terminaron en ese infierno. ¿Qué es lo que salió de ese estudio a largos rasgos? A largos rasgos, que no lo hizo una sola persona, lo han hecho varios académicos, E.H. Carr, John Mearsheimer, Kenneth Waltz, las grandes luminarias de las relaciones internacionales, historiadores como creo que un Paul Kennedy. Entonces, todo el mundo quiso entender por qué. Esos fueron los hallazgos a grandes rasgos. Primero, no hubo una razón concreta. Les voy a colgar el vínculo bibliográfico de uno de los más grandes libros que estudia las causas de la Primera Guerra Mundial. Creo que uno de los autores es James Joel. Me puedo estar equivocando, siempre me olvido de autores. Pero se llama Los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Examinan tres grandes hipótesis respecto a qué llevó a la Primera Guerra Mundial. La hipótesis de discursos nacionalistas, la hipótesis de alianzas diplomáticas que no dejaban mucho lugar a la negociación, y con eso planificación militar, y la hipótesis económica.
¿Cuál es el resultado? Ninguna de las tres en realidad fue la causa de la Primera Guerra Mundial. Fue una combinación de las tres. ¿Y qué es lo más importante de su estudio? Ellos encuentran en cada una de esas tres hipótesis una serie de factores que venían antes de la Primera Guerra Mundial, quizás unos 20, 30 años antes de la Primera Guerra Mundial, que en cierta manera se relacionan, en algunos casos más de 30 años, al Congreso de Viena, que le puso fin a las guerras napoleónicas, a la guerra de Crimea, a la carrera colonial entre las potencias europeas, la reunificación alemana, la reunificación italiana, el fin del Segundo Imperio francés en la batalla de Sedan, pero en muchos casos van más allá de los años inmediatos a la Primera Guerra Mundial. Ellos detectan que en estos años hubieron una serie de tendencias, una serie de conflictos, una serie de inconsistencias entre lo que podía alcanzar la negociación diplomática de los estados europeos y los objetivos que cada estado europeo estaba diseñando para sus propios fines de orden militar, de orden político, de orden económico. Había una inconsistencia que cada vez más se volvía mucho más grande, no solo a nivel de los estados, sino entre los estados. ¿A qué me refiero con eso? Los estados cada vez más querían alcanzar mayores objetivos que simple negociación diplomática no podía alcanzar, y la brecha entre objetivos deseados y objetivos alcanzados se estaba volviendo más grande en ese estado, y entre todos los estados había una percepción de que había un estado que estaba alcanzando más que el otro. Y esa sensación de que había uno que estaba ganando más que el otro generaba inseguridad, generaba incertidumbre, y más que la inseguridad era la incertidumbre. Eso detonaba una serie de problemáticas que llevaban a los estados a estar mucho más pesimistas de lo que podrían lograr con la diplomacia en el futuro. Claro que la diplomacia siempre salvaba crisis inmediatas entre los estados. Estos autores señalan dos crisis inmediatas antes de la Primera Guerra Mundial que consolidaron esas creencias. La crisis de Fashoda en África casi central, entre Francia y el Reino Unido, que terminó cambiando a Francia como competidor del Reino Unido a aliado del Reino Unido, y la crisis de Abukir, que fue una crisis entre el Imperio Alemán y creo que Gran Bretaña, Francia. Básicamente un cañonero alemán parqueado al frente de creo que una colonia francesa. La diplomacia logró salvar el día en ambos casos, y ambos casos hubieran podido llevar a una guerra mayor europea, muy similar a la Primera Guerra Mundial, solo que la diplomacia lo salvó. Entonces, inmediatamente previo a 1914, 1912, 1913, esos factores se habían incrementado exponencialmente, y no solo eso. Las alianzas diplomáticas y la planificación militar se estaban volviendo cada vez más entrelazadas y complejas en términos de obligaciones que se generaban, capacidades militares para mantener esas obligaciones y el entendimiento de los militares que les llevaban a dar garantías de cómo esos conflictos, si se tenían que luchar, iban a terminar. Pero lastimosamente, los generales y los almirantes que habían desarrollado ese entendimiento lo habían hecho en función de lecciones militares totalmente erróneas que no estaban a la par con la tecnología militar de esa época. Y por consecuencia terminaron dando promesas de victorias en 2 o 3 meses que cuando la Primera Guerra Mundial fue detonada con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, esas promesas de victoria se terminaron convirtiendo en 4 años de guerra cruenta, el fin de 3 imperios europeos, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, la quiebra económica y hasta institucional de Gran Bretaña y un colapso demográfico total de la República Francesa, sin hablar de las otras repercusiones para los estados menores. Y terminó también generando las circunstancias en las cuales surgiría el próximo hegemón mundial, que sería Estados Unidos, su competencia con el imperio japonés, que sintió que su retribución por la participación en la alianza contra el imperio alemán en la Primera Guerra Mundial no fue justificada su esfuerzo, y el surgimiento del fascismo en Italia.
Y aquí viene la cosa más importante de todo esto. La Primera Guerra Mundial, la crisis que nos lleva a la Primera Guerra Mundial, no es una crisis militar, como lo señalan estos autores. No fue una crisis económica, no fue una crisis nacionalista, fue el asesinato de una persona. Sí, por un nacionalista, creo que serbio, pero ese asesinato de un miembro, del heredero de la monarquía austrohúngara, por parte de un nacionalista serbio, genera una cadena de desarrollos que estaban por lo menos 2 niveles mucho más arriba de este incidente. Es como que si el día de mañana en Venezuela matasen a un capitalista de riesgo ruso y lo matase una persona cercana al movimiento de Guaidó. Y eso lleva a Rusia a pedirle a Guaidó que entregue a esa persona. Guaidó no lo quiere dar, así que Guaidó le pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos empieza a preparar sus tropas en Alemania y en las repúblicas bálticas para marchar contra Rusia, y Rusia en retribución empieza a preparar sus rosas en Kaliningrado, que es un enclave en Polonia que Rusia mantiene, y a usar los misiles SS-21 de corto alcance nucleares que tiene ese enclave para apuntar a toda Europa. Eso fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de una persona que nos llevó a una guerra donde morirían al menos 20 millones de personas. Bajas militares, bajas civiles, quizás un poco menor. No estoy tan claro de los números. Voy a buscar los números y les voy a poner los números. Eso fue. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto el día de hoy? ¿Qué tiene que ver eso con el entendimiento de la guerra en Ecuador? Tiene que ver todo. Nosotros debatimos nuestros problemas como si fueran básicamente problemas de vecindarios. ¿A qué me refiero con problemas de vecindario? Problemas que no tuvieran conexión alguna con los eventos mundiales que se están dando. Y como no tienen conexión alguna con los eventos mundiales que se están dando, problemas que podemos solucionarlos el día de mañana, podemos no solucionarlos, pueden empeorar. La vida va a seguir siendo la misma. Ecuador va a seguir siendo el mismo. No es así. No es así. La vida no fue la misma para nadie después de la Primera Guerra Mundial. Ecuador después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué creen ustedes que fue el detonante del fin de los gobiernos sustentados por el Banco Agrícola Comercial de Guayaquil? La Primera Guerra Mundial y el efecto que tuvo eso en la caída de la demanda de cacao ecuatoriano. Los imperios cacateros, el gran cacao, que es una expresión muy tradicional en Ecuador, llegaron a un fin por la Primera Guerra Mundial, y eso llevó al Ecuador a una crisis económica e institucional terrible. Yo no sé si en realidad la matanza del 22 de mayo fue lo que nuestro folclore urbano dice que fue, pero esos incidentes con los movimientos obreros que llevaron a represión en los años 20, efecto de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Juliana, efecto de la Primera Guerra Mundial. Y de cierta manera, el shock económico e institucional fue tan grande que lidiamos con eso hasta el surgimiento de los gobiernos velasquistas. El desangre que tuvimos en Esmeraldas, la guerra civil de Esmeraldas, empezó en 1913 casi, continuó hasta 1916. Y, o sea, ¿cómo fue terminada? Y los problemas económicos que tuvo el gobierno de Plaza para luchar la guerra, y también la decisión de Alfredo Baquerizo Moreno de terminar la guerra con compromisos políticos, fue un resultado en parte de que se nos acabaron los ingresos del cacao porque Europa estaba luchando su guerra. Y no teníamos con qué pagar el reaprovisionamiento del ejército que estaba siendo desangrado en Esmeraldas. Concha, si bien es cierto, nunca tuvo la oportunidad de robarse la armada en Guayaquil y tuvo que luchar básicamente asediado en Esmeraldas, Concha sí pudo desangrar al ejército placista.
en Esmeraldas. Y eso tuvo resultados adversos para el ejército ecuatoriano. La revolución de Concha en Esmeraldas es la semillita que planta la inestabilidad profesional y organizacional que afecta a nuestro ejército hasta su derrota en 1941. ¿Qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial? ¿Qué tiene que ver nuestro entendimiento de saber que nuestros problemas no son de vecindario, sino son problemas conectados, tanto en su desarrollo como en sus repercusiones a estas tendencias globales? Lo tiene que ver todo. La historia de Ecuador, de 1914 a 1941, es una historia que está conectada a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué sale de este comentario? Primero, guerra y paz son miembros del mismo matrimonio. No hay paz que dure, no hay guerra que dure. La paz tiene que dar lugar a la guerra y la guerra dar lugar a la paz. Son las polaridades que, tal como la vida y la muerte determinan la experiencia humana, son el marco donde la experiencia humana pasa. La paz y la guerra son el marco donde la experiencia de los estados pasa. Y sí, nosotros los seres humanos tenemos nuestro entendimiento de que, bueno, después de la muerte, nuestra esperanza, nuestra creencia, nuestra fe, que después de la muerte viene algo. Pero en términos seculares, los estados no tienen nada respecto a eso. Los estados se la juegan entre la paz y la guerra. El día de hoy, nuestro mundo no solo tiene la crisis balcánica que tuvieron los europeos en 1914 y por la cual Francisco Fernando se fue a Sarajevo a intentar solucionarla, porque la crisis balcánica era producto de la creciente descomposición del Imperio Austrohúngaro. Y esa descomposición, ¿cómo la intentó solucionar el Imperio Austrohúngaro? En parte con alianzas diplomáticas que disuadieran a los estados balcánicos como Bulgaria, que se estaban tratando de hacer más fuertes con esa crisis que descomponía el Imperio Austrohúngaro y ganar territorios a costa de eso. Las dos guerras balcánicas, hubieron dos guerras balcánicas antes del asesinato de Francisco Fernando por esto. El mundo de hoy no solo tiene esta semillita, tiene varias. Tiene Siria, tiene la crisis nuclear norcoreana, tiene la crisis en los Balcanes producto de la creciente asertividad rusa contra sus ex repúblicas. Tiene Venezuela. Venezuela cada vez más está apareciendo esa semillita. Hay tropas rusas en Venezuela, que en parte su propósito es que nadie sepa qué rayos están haciendo y dónde rayos están, para que los estadounidenses sepan que en el supuesto no consentido que quisieran lanzar operaciones militares contra Venezuela, pueden bajarse un ruso y en realidad quieren arriesgar una guerra con Rusia solo por poner a Guaidó en el poder. No me digan ustedes que eso no se parece a la crisis balcánica, al menos en términos de la creciente sobreposición de problemas de orden subnacional con compromisos internacionales. Tiene también la creciente descomposición de la Unión Europea. Después de las últimas elecciones, sí, los partidos proeuropeos mantienen mayor presencia en el Parlamento Europeo, pero paralelo con el incremento de votantes, ha habido un incremento en votación a favor de los escépticos de Europa, los partidos anti-Europa, los partidos nacionalistas. Y algunos de esos partidos nacionalistas tienen cercanías muy, pero muy incómodas con esos movimientos de ultraderecha de donde, oh sorpresa, surgieron el fascismo y el nazismo. Entonces el mundo del día de hoy, y esas solo son algunas de nuestras crisis, que la diplomacia en muchas ocasiones ha podido ayudarnos a resolver eso sin armas, pero tal como pasó antes de la Primera Guerra Mundial, eso creó la ficción en los decisores políticos de los estados europeos que la diplomacia siempre iba a poder salvar el día. Llega un punto en el cual la diplomacia no lo puede hacer y explota el sistema. ¿Qué tiene que ver eso con Ecuador? Nuestros problemas no son problemas de vecindario. Y más nos vale y esto no le culpen a Lenín Moreno, no le culpen a los asambleístas, por favor. O sea, el último informe de la Nación, sí, critíquenlo por lo que sea, pero esto no solo es responsabilidad de Lenín Moreno.
Esa es responsabilidad de 13 millones de ecuatorianos. Somos 13 millones de ecuatorianos los que decidimos ver nuestros problemas como problemas de vecindario. Y no nos sentamos seriamente a debatir, ok, si el problema es el balance de cuentas del gobierno nacional, ¿por qué no cortamos los subsidios? Ah, sí, en efecto, la minería es mala. Yo sí creo que la minería tiene más repercusiones ambientales que beneficios de orden económico. Entonces, con mayor razón, cortemos los subsidios, porque los subsidios son este agujero negro que nos lleva a buscar recursos que nunca vamos a poder encontrar suficientes recursos para cerrar el hueco. Entonces, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que sentarnos en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestros círculos sociales, cuando haya la oportunidad, y plantear nuevas preguntas. Nuevas preguntas, no seguirnos repitiendo la misma respuesta. ¿Cuál es esa misma respuesta? La culpa es de los políticos, la culpa es de Lenín Moreno. Para los correístas, él es el traidor. Para los morenistas, él es el que salvó al país, pero no está haciendo lo suficiente. Hagámonos nuevas preguntas, ¿en qué estamos fallando nosotros? ¿Y cómo podemos dejar de ver nuestros problemas como si fueran problemas de vecindario? Porque no lo son. Porque así como nos pasaron factura en 1913, nos van a volver a pasar factura cuando esto explote, Dios no lo quiera pronto. Yo espero equivocarme. Este no es el tipo de cosas que uno quisiera no equivocarse. Lastimosamente, como se les he dicho, la polaridad de los estados, guerra y paz. Allí se define todo. Con eso les voy a dejar el día de hoy. Tengan todos ustedes, todas y todos ustedes, muy buenos días.